Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a hacer un video breve, ya estamos llegando al cierre del año, eh, generando una serie de conclusiones sobre algunas ideas muy sencillas de diseño para edificios de niveles de compromiso medio. Estamos hablando de edificios de una determinada cantidad de niveles, no superior a 16, 18 pisos de departamentos, en hormigón armado. En este caso, en nuestro estudio de ingeniería, tenemos que abordar el diseño de un edificio de, a modo de ejemplo, 16 niveles, donde el planteo arquitectónico nos requiere de espacios libres mayores a los habituales. Hay cierta irregularidad en elevación en planta, y todo esto implica naturalmente vigas con luces mayores a las que venimos trabajando, apeos de columnas sobre vigas por falta de continuidad de las columnas en elevación, luces en alguna de las losas de mayores dimensiones que las habituales, y elementos estructurales puntuales que estimo a priori pueden estar fuertemente solicitados. Asimismo, el núcleo de circulación vertical, por cuestiones de diseño arquitectónico, está en una ubicación no muy deseable, algo excéntrica, respecto del punto de aplicación en planta de la resultante de viento en una de las direcciones principales. Por tanto, se presenta una excentricidad entre el centro de rigidez y ese punto de aplicación de las fuerzas que a priori conozco que va a ocurrir. Una serie de aspectos no complejos, pero sí interesantes como para tener en cuenta cuando empiezo a trabajar con mi modelo. Entonces, para resolverlo, les sugiero, si les parece, repasar algunas ideas sencillas sobre enfoques de diseño en forma muy rápida. Entonces, ya hemos hablado de que hoy en día levantar un edificio en forma tridimensional con los software disponibles es algo que no requiere un tiempo excesivo, si bien tenemos que tener cuidado de no cometer errores en esta etapa que es crucial, pero supongamos que trabajamos en equipo, somos dos colegas, no es un gran estudio de ingeniería, uno puede proceder en conjunto, definir la estructura, uno puede proceder a levantar el modelo y el otro luego hacer una revisión del mismo para ver si comparte lo hecho o hay que hacer algún ajuste. Entonces, en este caso, un edificio simple, tenemos este tipo de situaciones, un núcleo de tabiques no ubicado con mucha... ubicado fuera del eje, según el eje X, del punto de aplicación de la resultante de viento, ¿sí? Y por lo tanto se van a producir excentricidades a priori, y hay algunas vigas de dimensiones algo mayores a las frecuentes, con losas asociadas que apoyan sobre las mismas. Nosotros, previo a la aparición de las computadoras, los modelos eran desarrollados con los recursos que disponían los ingenieros. Este es un caso risueño que muchas habrán visto en algunas conferencias o cursos, que es el modelo planteado por los proyectistas de este puente en Escocia para explicar cómo funcionaba su esquema estructural, dado que los mismos, a la derecha está el puente y a la izquierda el modelo que planteó el proyectista para lograr convencer a los financistas que le proveyeran de los recursos para ejecutar la obra. El tramo central es Herbert, naturalmente. En la realidad, ¿cómo enfrentaríamos un diseño de ese tipo? Bueno, mediante un modelo con software adecuado. En este caso, tomado de la literatura, se ha modelado dicho puente con el conocido software SAP 2000. Y bueno, ahora confirmamos los aspectos intuitivos en cuanto a las solicitaciones actuantes y los puntos críticos a analizar.
Entonces, esto es más previsible, es relativamente sencillo de modelar y nos permiten que las conclusiones que uno tiene a priori sobre cómo va a trabajar la estructura, cotejarlas con los resultados que va dando el modelo para ir avanzando en el camino o corrigiendo el proyecto haciendo ajustes. Mencionaba el ingeniero, el profesor Álvaro Menseguer, la mayor parte de los fallos estructurales no se deben a errores de análisis estructural, sino a diseños de armado inadecuados, mal concebidos. La calidad de una estructura depende fundamentalmente del diseño de las armaduras. Esto es algo que suele generar dificultades cuando utilizamos programas de diseño automatizado, ¿sí? Porque estamos delegando esa responsabilidad que es nuestra en un programa que bajo una serie de rutinas trata de optimizar el diseño y el armado. Entonces, el control de los planos que propone el software de armado, el análisis crítico de los mismos y la decisión final es nuestra. Las estructuras de hormigón armado no trabajan como se las calcula, sino como se las arma, decía el profesor Torroja. A modo de ejemplo, tenemos una viga continua. Sobre el eje 1,3 tenemos momentos negativos con cargas uniformes. Si naturalmente ese es nuestro modelo, un pórtico con cargas uniformes, y luego no colocamos la armadura negativa en el apoyo 1,3, no se va a trabajar, no se va a comportar como una viga continua, sino como viga simplemente apoyada si es que tiene la capacidad de readaptarse, ¿sí? Entonces, esto que es más que obvio, no lo es tanto cuando la estructura es más compleja. Entonces, si la hemos armado inadecuadamente, no va a trabajar como nos está sugiriendo el modelo, sino como hemos decidido armarla nosotros. Diseñar una estructura significa decirle a la estructura lo que debe hacer en una situación determinada, y esto, decía el profesor Tom Paulay, contrasta con la tendencia de moda en estos días, donde se usan modelos sofisticados y análisis por computadoras para explorar lo que la estructura puede hacer. Si uno piensa que esto lo dijo en la década de los 80, entonces cobra mucha más relevancia, ¿sí? Ya en ese momento este profesor estaba preocupado por esta tendencia. También hay que tener criterio para hacer el modelado y el armado de la estructura. Que yo tenga un programa que me permita hacer estructuras tridimensionales, no significa que necesariamente tenga que hacer todas mis estructuras para su análisis tridimensionales. Por ejemplo, tengo una estructura metálica, simétrica, que tiene una extensión de 80 metros y un ancho de 40, conformada por pórticos, como vemos, iguales. Entonces, para hacer el análisis de un pórtico dado, puedo tomar un modelo plano, ¿sí? Y evaluar todas las acciones principales sobre el mismo. Y para hacer el análisis del viento actuando sobre el frente o contrafrente, podría tomar un modelo espacial, pero no necesariamente tengo que comprometer a toda la estructura, los 80 metros. Con tomar 2, 3 o 4 vanos del frente y hacer el esquema de registración espacial que planteo y deseo hacer para que la estructura sea adecuada, de ahí puedo obtener los resultados y hacer el diseño de los elementos de cruces de San Andrés, montantes, puntales, etc. Columnetas de frente, placas de anclaje. ¿Qué gano si hubiera modelado la estructura espacial completa para evaluar esta situación en particular? Que voy a tener un modelo mucho más pesado de trabajar, con múltiples combinaciones de carga, y donde se va a perder muchas veces posibles dificultades o problemas en el modelo, porque visualizar los detalles y las salidas va a ser mucho más complejo. Entonces hay que tener un poco de sentido común y criterio para saber
cuándo aplicar y hasta dónde este tipo de situaciones. Sobre todo cuando son estructuras más sencillas como estas estructuras metálicas y simétricas. Entonces, cuando hablamos de entender a la estructura, estamos hablando de imaginarla deformada, analizar cuáles son las secciones críticas, ver si delegamos en el programa de diseño cómo ha trabajado o operado el programa en esas zonas y hacer una verificación, al menos manual aproximada, de las zonas más delicadas, a ver si son correctamente tratadas. Por un lado tenemos la estructura, que es un conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo bajo la acción de las cargas y los agentes exteriores a los que ha de estar sometido, ¿sí? Entre otros, por ejemplo, la acción del viento. Por otro lado tenemos la acción sobre la estructura, acciones sobre la estructura que la materializamos mediante los reglamentos de aplicación de acciones. En nuestro medio es el reglamento 101 de cargas y sobrecargas, el 102 de acción del viento, el 104 de acción de la nieve y el hielo, el 103 de acciones sísmicas. Y por otro lado tenemos la respuesta del modelo a las acciones aplicadas sobre el mismo a través, en términos de deformaciones, a analizar para el nivel de servicio y de esfuerzos mayorados últimos, momentos flectores, esfuerzos de corte, momentos torsores, esfuerzos axiles, para hacer el diseño de los diferentes elementos bajo estados límites últimos. Esto sea la estructura de hormigón armado, metálica o mixta. Bajo el concepto de diseño límite se analizan las secciones críticas y se compara la demanda con la resistencia en esas secciones para lograr la seguridad adecuada. El proyecto estructural es naturalmente un desafío apasionante, interesante para aquellos que nos gusta el tema, como ustedes que estarán visualizando el video, que nos presenta diversas alternativas de soluciones, pero no todas son correctas, ¿sí? Acá tenemos el modelo del edificio que mencionamos. Por ejemplo, tenemos en rojo, marqué una viga que tiene una luz más relevante, sobre la cual apega una viga secundaria. Entonces, en el caso de hacer un análisis de deformaciones, sería interesante ver esta viga en particular, qué orden de magnitud de deformaciones tiene, para ver si son compatibles con las condiciones de servicio de la estructura. Y respecto de las cargas de viento, en este edificio sencillo, y por esa configuración del planteo de arquitectura desfavorable de la ubicación de los tabiques, observamos que bajo las cargas horizontales de viento actuando en la dirección X, hay un desplazamiento y un giro asociado, ¿sí? Cosa que sabíamos que iba a ocurrir. Entonces tendremos que evaluar los modos de vibrar. Si el primero o segundo modo de vibrar es torsional, la respuesta de la estructura no va a ser adecuada. Habría que generar otros elementos rígidos que tomen las cargas horizontales en esa dirección, hablo de X en este caso, para reducir la excentricidad y el giro asociado de la estructura, ¿sí? Esto a priori. Sabemos que el reglamento para edificios en altura nos requiere, cuando hablo del reglamento, en nuestro caso es el 102 2005, o bien está en estudio del 2024. Para los países amigos serán basados en el Código de Especificaciones de Acciones de Estados Unidos, adaptado a la ubicación geográfica donde estén, será muy similar. Tenemos diversos casos. Caso 1, 2, 3 y 4 para edificios simétricos. Para edificios que no lo son, naturalmente cuando menos duplicarían la cantidad de casos. Por lo tanto, ya estamos viendo que la cantidad de estados de carga combinados a analizar va a ser relevante.
Las combinaciones básicas de estados de carga son las que vemos. Acá aparece 1,6 de omega porque se supone que trabajamos con la acción del viento como carga de servicio. Si trabajamos para periodos de recurrencia mayores, como lo plantea el CIRSOC 102-2024, el coeficiente de ponderación de omega es 1. Entonces, avanzando un poquito más, ¿tengo los planos de planta y corte de arquitectura? Supongamos que sí. ¿Tengo definidas las particiones internas de cada nivel o paredes? En cuanto a altura, longitud, espesor, características, supongamos que sí. ¿Tengo definida de las plantas los tipos de contrapiso y espesores y tipo de pisos? Si no, lo consulto. ¿Existe algún local que probablemente a futuro sea utilizado como depósito? Recabo información. Es mejor tenerlo en cuenta. ¿Todas las losas están definidas a nivel? Preferentemente debería ser así. Si no, considero esto en mi modelo, como hemos visto en videos previos. Esto es un resumen, o sea que yo no voy a hablar de si pasa tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Para eso, ustedes van hacia atrás y van a encontrar un video donde voy a tratar ese tema. Están todos estos temas tratados. Puedo desarrollar tentativamente el planteo estructural de losas, vigas y columnas si todas las respuestas anteriores están y son positivas. ¿Tengo apeos de vigas sobre vigas? ¿Tengo algún apeo de columnas sobre vigas? Bueno, entonces si eso ocurre tendré que hacer un análisis particular en esas zonas. Tengo definido mi anteproyecto de estructura. Tengo claro para las situaciones críticas D más L o 0,9 de D más omega más 1,6 de omega. Bueno, D más L sería servicio y lo otro no sería servicio, sería estado último, sería 0,9D más omega servicio. ¿Tengo claro el camino de las cargas hasta las fundaciones? Creo que sí. Creo interpretar cuáles son los elementos más solicitados. Creo interpretar también a priori cuáles son las secciones en los elementos tipo viga más críticos. Entonces puedo comenzar con el análisis de cargas de peso propio. Si, por supuesto, le he asignado a cada local la sobrecarga de uso L que corresponda según el código, en nuestro caso el 101-2022, también hago el análisis de la acción del viento como hemos mencionado y paso a ejecutar las combinaciones de carga que planteamos. Respecto al cálculo de solicitaciones y dimensionado de losas, ¿todas las losas son rectangulares o cuadradas? ¿Todas las losas están apoyando sobre vigas rígidas? ¿Solo tengo cargas distribuidas sobre las losas? ¿No hay grandes huecos en las losas? Entonces, si todo esto es positivo, podría determinar las solicitaciones y reacciones de las losas sobre las vigas mediante tablas. No es habitual. En general se hace en el mismo modelo, haciendo un mallado de las losas por elementos finitos, pero sería una alternativa. Si no ocurre esto, que es muy frecuente, debo aplicar alguno de los otros métodos vistos para resolver losas. Por supuesto que uno de ellos es modelar la estructura en forma espacial, donde las losas formen parte de ese modelo, haciendo un mallado adecuado de las losas. Ahí me pregunto si están todas a nivel. Si no es así, veo cómo resuelvo la situación de desnivel de las losas porque por defecto el programa las va a colocar, cualquier programa, todas al mismo nivel. ¿Conozco los elementos que estarán más solicitados para las combinaciones de peso propio más sobrecarga y peso propio más viento? Bueno, hago un chequeo de los valores tentativos de esos elementos particulares, analizo las deformadas de las vigas, observo los valores de momentos flectores y esfuerzos de corte. Esto es algo muy de predimensionado, pero se los comento nada más. Puedo hacer un análisis preliminar de deformaciones en las vigas más críticas para D más L, estimando un coeficiente de fluencia tentativo para tener una idea del valor de magnitud del resultado que obtengo del programa. Supongamos que en el programa coloqué la inercia de las vigas para el nivel de cargas de servicio en estado 1.
y de ahí obtengo un delta inicial, una flecha inicial. Bueno, tentativamente las flechas finales podrían llegar a ser del orden de 3 a 4 veces ese valor, teniendo en cuenta que la viga va a estar trabajando no en estado 1, sino en las secciones más solicitadas en estado 2, y que aparte de las deformaciones instantáneas, que son las que estoy tratando de captar en forma precaria, tengo las deformaciones diferidas. Y puedo comparar este valor, que es solo una grosera estimación, con las flechas admisibles para predimensionado. Después ya vimos videos en los cuales tenemos la metodología de análisis de las deformaciones, cómo evaluar las rigideces de una viga para el nivel de cargas de servicio mediante, por ejemplo, el método de Bishop, y hacer un análisis correcto del tema. ¿Existen elementos sometidos a torsión? Tenemos que ver su diseño detallado. Si hay apeo de vigas sobre vigas, también tenemos que ver el diseño detallado, sobre todo si estamos delegando eso en un programa de dimensionado automático. Hay elementos que por las relaciones geométricas no cumplan con el requisito de trabajar como vigas esbeltas. Cuidado con esto porque puede haber elementos que así estén definidos y el diseño detallado de estos a lo mejor responden a vigas esbeltas porque el software está programado de esa manera. Entonces acá tenemos que trabajar nosotros sobre el diseño de esos elementos en particular y analizar que el comportamiento va a ser como viga de gran altura o ménsula corta mediante el enfoque que le querramos dar, por ejemplo, bielas y tensores. ¿Hay losas con huecos significativos? Sí, bueno, analicemos qué nos da el programa y si nos está dando un refuerzo localizado en las zonas perimetrales del hueco o no. Si eso no ocurre, hagamos un modelo comparativo simple de la zona de esa losa y la zona aledaña, ¿sí? Por ejemplo con emparrillado de vigas, como les propongo en alguno de los videos, y analicemos con las cargas uniformes, las lineales, las concentradas, cuál es la respuesta de esa zona y en función de esa hagamos un análisis del armado de esa zona. Ya hablamos de si había losas descendidas. Si existen estas, tener en cuenta que las vigas requieren de una armadura adicional de corte a colocar, las vigas que soportan esas losas descendidas. Este programa, el programa que estoy trabajando, ¿las considera así? Si no las considera así, ustedes tienen varios videos en los cuales tratamos el tema y cómo resolver y colocar el adicional de armadura de corte requerido. Entonces, ¿las longitudes de anclaje en barras de diámetro importante son correctas? Cuidado con esto, en muchas situaciones se presentan definiciones deficientes de longitud de anclaje. Tenemos tratado el tema en varios videos también. Antes de perderme en una planilla Excel donde volqué todos los valores resultantes de las cargas mayoradas para un elemento tipo columna o viga, ¿conozco a priori o tengo una idea de cuáles van a ser los estados determinantes y el orden de magnitud de esos valores en esas zonas críticas? El profesor ingeniero Arroyo, en una disertación, sugería sacrificar las variables menos importantes para facilitar entender el fenómeno. ¿Sí? Sería deseable tener esa idea. Y recordar que el exceso de precisión que nos dan cualquier resultado con decimales es meramente artificial. No nos da ningún tipo de seguridad de que tengamos esa precisión, ¿sí? Por el contrario, el orden de magnitud de las variables que manejamos es vital para poder controlar nuestro proyecto y posibles errores en cualquiera de las etapas de que arrancamos con el nivel de dibujar los elementos base, levantar el modelo, colocar las cargas y evaluar la respuesta. Entonces, esos decimales no nos están dando ningún tipo de certeza sobre el grado de exactitud de la respuesta. Yendo a las fundaciones, chequeo para cada estado determinante el valor obtenido, evalúo las reacciones para D más L o D más omega, analizo cuál es el estrato portante adecuado para el nivel que tengo de
de solicitaciones en las fundaciones. Si es superficial, bueno, será más económica la fundación. El estrato portante es homogéneo, hay posibilidad de asentamientos diferenciales. El nivel freático está bajo la cota tentativa de fundación, es deseable y más económico resolverlo así. Con el dato de la tensión admisible del suelo se solapan las áreas requeridas de las bases aisladas bajo cada columna. Entonces podemos empezar a pensar en quizás en bases combinadas o eventualmente en una platea de fundación, tema que hemos tratado en muchos de los videos. Y para cerrar este video, creo que queda una imagen más, tener en cuenta y muy presente que donde hay apeo, por ejemplo, discontinuidades como apeo de columnas sobre vigas, en esa zona en rayado, que si la viga tiene una altura h compromete una longitud del orden de 2h, hay que hacer un armado y detallado especial que puede resolverse mediante el foque de bielas y tensores que lo hemos visto en alguno de los videos. Para finalizar entonces, la memoria de cálculo va a ser quien nos va a expresar, donde vamos a expresar nosotros, como proyectistas, nuestro estudio, todos los datos del proyecto y los pasos que hemos seguido para arribar a los planos de armado del mismo, con las precauciones a adoptar durante el proceso constructivo, tanto sea en la etapa de excavaciones, encofrado de losas, etc. Y recordar que las salidas enormes en volumen de papel de los anexos de los software de cálculo no son la memoria de cálculo, ¿sí? Pueden ser un anexo en la memoria de cálculo, debidamente organizada. En los reglamentos ya se empiezan a especificar cómo presentar una memoria de cálculo, aunque es bastante intuitivo y personal, pero los requisitos mínimos de ello. Esto es sumamente importante para salvar nuestras responsabilidades como proyectistas, para evitar malos entendidos en la ejecución de la obra y para luego en el futuro analizar cualquier situación de cambio de destino o modificación que permite que al colega que tenga que hacer ese estudio le sea la vida más simple, porque ustedes han volcado generosamente la información con la cual han arribado a ese proyecto. Bueno, con esto cerramos este video. Sé que no hay cosas nuevas en el mismo, sino son conceptos que hemos ido hablando a lo largo de los videos que hemos tratado anteriormente, pero es como un cierre a este tema de aspectos sensibles, básicos, para desarrollar un proyecto correctamente para los colegas más jóvenes. Es bastante frecuente encontrarnos con situaciones donde estos temas que estamos mencionando no son tenidos debidamente en cuenta y generan dificultades, problemas, patologías de mayor o menor gravedad. Entonces, cada vez se presenta con más frecuencia, lamentablemente, porque cada vez se tiende a delegar más en el software y sin hacer un control de resultados o un análisis crítico de los mismos. Bueno, llegando al cierre del año, espero que estén todos muy bien. Saludos y gracias por su acompañamiento.